Soy José R. Pérez Gil. He estado metida en el mundo del arte desde muy pequeña, porque mi padre es José Pérez Gil, era José Pérez Gil, y desde pequeña que le ayudaba a montar los cuadros o a montar los lienzos o a limpiar los pinceles, me ha gustado mucho el mundo del arte. Yo hice mis estudios en Madrid, en el Instituto Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. También hice parte de la Escuela de Bellas Artes. Tengo también el título de tasación de cuadros y de obras. Y he estado 35 años en la Diputación Provincial de Alicante como restauradora en un principio y después como directora del Museo de Bellas Artes. Un magnífico museo, un magnífico espacio que creo que todos los alicantinos deben de conocer y deben de disfrutar. ¿En calidad de qué estoy aquí? Pues un poco difícil, porque no vengo a hablar de mí, por supuesto, vengo a hablar pues de mi padre como artista y como padre, no lo puedo evitar. Entonces, son muchos recuerdos, son muchas sensaciones, pero verdaderamente lo que más puedo acordarme de él es las ganas que él tenía de pintar. Y sobre todo de pintar Salinas. En cuanto al currículum académico, pues la verdad es que tiene un currículum importante a nivel de su época y de sus momentos. Es académico de las 3 Academias de Bellas Artes, de San Fernando, de San Carlos y de San Telmo de Málaga. Ha sido miembro del Consell de Cultura de la Comunidad Valenciana. Ha trabajado, estado de jurado en cantidad de temas de premios a nivel del Salón de Otoño de Madrid, y luego en su obra pues está en museos prácticamente de toda España. Y sobre todo pues yo creo que lo importante de él y del trabajo que hizo, aparte de su trabajo de formación, pues yo creo que era que la cercanía que tenía con el entorno. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, vendió la provincia de Alicante por todo el mundo y además con unas formas de tratarlo muy personal, con grandes temas de empastes, de luces, de temas poco tocados también por otros artistas, porque el tema de las Salinas o el tema de casas varadas, de pescadores, no son unos temas que se toca mucho, pero él lo tocaba de una forma, como si quieres, un poco como más social, porque el que te saquen unas casas de pescadores con esas barcas pequeñas en las cuales ellos trabajaban y él se recreaba en esos temas, como puede ser de Denia, tiene unos grandes cuadros de barcas de pescadores en Denia, o sea que no en sí era el paisaje, sino era la barca del pescador. Yo creo que es parte muy importante de su vida y de toda la obra que nos deja pues, para poder disfrutarla. Mi padre nació en Caudete, pero a los 6 años se vino a vivir a Alicante. Y dice que lo primero que hizo cuando llegó a Alicante fue ir corriendo a ver el mar porque no lo había visto nunca. El mar y la luz de Alicante siempre han sido un punto muy importante en la obra de José Pérez Gil. Nació en el 1918 y toda su vida transcurrió en un principio en Alicante. Era el mayor de 6 hermanos y tuvo que ganarse la vida de pintor de casas y de edificios. Pero como dibujaba muy bien, él hacía los puntos para hacer los carteles que se hacían entonces de anuncio en los cines. Y con el maestro que tuve allí le enseñó una base muy importante para dibujar. Con los años se presentó a la beca que daba la Diputación Provincial de Alicante para poder ampliar estudios y fue becario durante 3 años por la Diputación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid como becado de honor por parte de la Diputación. Posteriormente fue becario importante también por la beca March. Estuvo 2 años, 2 veranos consecutivos en toda la parte de Italia y en la parte de Suiza, pero muy pronto, a pesar de que a él le gustaba mucho el dibujo y le gustaba mucho la enseñanza, que fue también profesor de Bellas Artes,
de la escuela que había en Alicante, en la calle Gerona. Preparó muchísimos alumnos para entonces los ingresos que se hacían de Bellas Artes y de Arquitectura, pero en realidad lo que a él le gustaba era pintar. Y pintaba absolutamente todo aquello que le rodeaba y le hacía feliz. Hace cosa de unos años la Diputación lo reconoció como hijo predilecto de la provincia, a pesar de no ser de Alicante, por una sencilla razón, porque ha pintado absolutamente toda la provincia y la ha llevado absolutamente por todo el mundo. O sea que ha sido un comunicador, por así decir, dentro de la pintura. ¿Y qué ha pintado? Pues todo aquello que le rodeaba. Y además ha sido un pintor que, como su maestro, que era su punto, que era Sorolla, le gustaba pintar del natural. Entonces él cogía sus bártulos, cogía sus telas de distinto tamaño, sus cajas de colores, su silla, su gorro, su gran sombrero, y se iba a pintar absolutamente toda la provincia. Pero principalmente pintó las salinas. ¿Por qué las salinas? Pues muchas veces, comentarios con mi padre o anécdotas, siempre decía que el ruido del mar, que el mar tiene un ruido, tiene un sonido. Y llevar al lienzo el mar era muy difícil porque siempre faltaba el sonido. Mientras que con las aguas quietas, estancadas, hay una sensación de silencio y de tranquilidad entre el paisaje, el pintor y todo el mundo que rodea esas salinas, porque las salinas están vivas. Las salinas tienen vegetación, tienen aves, tienen parte de animales. Está el hombre, que sin el hombre en las salinas no existiría. Y él particularmente era un tema que le ha gustado mucho, lo ha pintado mucho y lo ha llevado prácticamente por toda España y fuera de España, por todo que han sido sus exposiciones. Le gustaba mucho el tema de pintar esas aguas quietas con esos reflejos. Utilizaba mucho la espátula, casi siempre trabajaba con espátula. Y anécdotas de por qué y cómo disfrutaba pintando, pues yo puedo contar muchas, porque me he ido con él cuando era pequeña a llevarle los cacharros dentro de su cesta y los colores, y se ponía a pintar y se pasaba las horas pintando enteramente al aire libre. Y me acuerdo una vez que estaba yo con él y estaba pintando unas salinas con unos carrizos y había los estajadores que estaban cerrando las distintas los canales que entran a las balsas. Y uno de ellos le llama desde lejos y dice: don José, noto que usted ya más el cuadro porque ya no se ve. O sea que se fiaba de la sabiduría de ese hombre para que el cuadro estaba ya completamente integrado ¿en qué? En la luz y en el paisaje. Entonces, ahí siempre ha habido una conexión muy especial con el tema de salinas, porque él siempre ha admirado mucho a las personas que trabajaban en este mundo. Era un trabajo, o es un trabajo muy duro, invierno, verano, sol. Luego el tema de sacar esas sales, de amontonar la sal, de empujar esas vagonetas. Hoy en día está todo muy mecanizado, pero en aquel momento era a sacos, a capazos, y al poder llevarlo a esos montones inmensos que parecen grandes cúmulos de nieve. Pero claro, en el mar y en el Mediterráneo era distinto. Entonces ese tema de Pérez Gil de las Salinas creo que ha sido muy importante en su vida, en su trayectoria artística, es lo que yo creo. Hay un cuadro que se llama El último viaje, que es un cuadro de, pues creo que tiene un 80 por 1,80 y que eran unas salinas limpias simplemente, pero ese cuadro no estaba a gusto con él, siempre lo tenía transformando. Ese cuadro lo tenemos nosotros en la colección de la familia y es un cuadro que mi padre estuvo pintándolo toda su vida hasta que dejó de pintar. Primero puso las salinas, después introdujo una figura, después puso una gran vagoneta,
después me acuerdo perfectamente que pidió un esqueleto en el estudio para pintar el esqueleto en el cuadro, que empujaba la vagoneta y que se veía el esfuerzo que hace el hombre por arrastrar esa vagoneta, que al fin y al cabo arrastras tu vida en esa vagoneta. Y por último, ya a los pocos, antes de dejar de pintar, le colocó un gorro de paja, un sombrero de paja, muy parecido al que él llevaba cuando iba a pintar, con una técnica casi minuciosa, casi hiperrealista, en el cual hay el sombrero ya completamente deshecho después de toda una vida empujando de una gran vagoneta, que será la vagoneta que llevaremos todos, pero él lo relacionó con las salinas. Creo que es un cuadro y vuelve siempre a tocar el tema de las salinas. El pintar es un trabajo y un esfuerzo diario, y hay que levantarse y todos los días hay que pintar y hay que trabajar, porque en todo eso siempre sale algo bueno. Eso siempre lo decían, que había que pintar todos los días. Salinas y Almendros son los grandes temas de Pérez Gil, porque los sentía, porque los vivía y porque transmitía muy bien lo que él quería decir en esos momentos. Y la verdad es que era uno de los temas favoritos y que tenían una gran aceptación en el público cara a la venta. Entonces, creo recordar que fue en una entrevista que le hicieron en el ABC, estando en el Salón Cano, que le preguntaban que por qué le gustaba pintar salinas, el tema de las salinas. Y entonces él dijo, sí, en mi recuerdo, no lo puedo citar, pero entrecomillado, que por qué me gusta tanto pintar en las salinas, metida en las balsas hasta las trancas, porque me impregno de esas salinas.